Y ahora en esta perla, entonces vamos a ver cómo lees tus experiencias. Cada uno, de acuerdo a su cosmogonía, a la manera como lee el mundo, impacta de una manera diferente cada situación y cada experiencia. Entonces, nos diferenciamos, somos distintos todos los seres humanos. Entonces, la manera como nosotros leemos una experiencia determina los síntomas que nos impactan. Hablamos entonces de la segunda perla, que es cómo lees tus emociones, y esto habla del impacto de las emociones sobre la vista. Y recordemos que la vista es el primer órgano que se estresa y el último que se relaja. Entonces, por eso es importante conocer y aprender este tema de las emociones, como el estrés del día a día o de sucesos extraordinarios que nos pasan, nos impactan. ¿Qué vas a descubrir? ¿Te acuerdas que te conté de la teoría de Charles Kelly? Entonces ya sabes que son las teorías de Charles Kelly que se basa toda esta teoría, y vas a darte cuenta cómo impacta el estrés nuestro cuerpo, nuestra fisiología. ¿Cuál es el traductor de síntomas? ¿Cuándo comenzó tu síntoma? ¿Y qué emociones acompañaron al síntoma? Entonces vuelvo con la pregunta, ¿todos leemos el mundo de la misma manera? Definitivamente no. En mi experiencia como psicóloga clínica me he encontrado, por ejemplo, con casos de violaciones en época de infancia, y he recibido personas que han tenido esa experiencia y que no les ha impactado. Realmente ellos dicen que no les ha impactado, y que trabajo con ellos durante largo tiempo y me doy cuenta de que eso lo recuerdan como un suceso que pasó en su vida, no como un evento traumático. O, por ejemplo, dependiendo en el contexto cultural que una mujer se inscriba, viven una experiencia de aborto muy traumáticamente, y otras lo viven de una manera relajada y tranquila, como la autonomía que tienen sobre su cuerpo. Entonces, cada persona lee el mundo de una manera distinta y eso nos hace diferentes, y eso marca una diferencia en cómo nos impactan las situaciones que nos suceden en el día a día y en momentos puntuales. Vamos a hacer una pequeña experiencia. Ahora te voy a pedir que por favor hagamos una pequeña meditación. Quiero que cierres tus ojos, que apagues tu móvil y que ojalá estés en un espacio donde nadie te moleste y te perturbe. Y voy a acompañarte para soltar un momento estresante. Cierra tus ojos y vas a empezar a respirar. Puedes hacerlo de manera habitual, como de manera habitual lo haces, y es que tomas aire, inhalas, expandiendo el vientre por la nariz, inhalas y exhalas. Las exhalaciones son muy despacio, las hacemos muy despacio. Y ahora quiero que relajes tu cuerpo. Vas a relajar las plantas de los pies, las piernas, los muslos, las caderas, la espalda, los brazos, las manos, la cabeza, la frente, los ojos, la nariz, la boca, las clavículas, el pecho, el vientre, tu zona genital. Suelta y relaja todo tu cuerpo. Relaja todo tu cuerpo. Y ahora quiero que traigas una experiencia reciente de tensión, de estrés, no algo dramático. Una experiencia de tensión o estrés, una situación con personas. Y quiero que la visualices
imagina esa experiencia. La puedes ver con los ojos de tu mente. Vas a ubicarte en el tiempo y el espacio en esa situación y vas a sentirte allí. Siéntete allí. Ubícate allí. Revisa si de pronto escuchaste algunas frases o tú expresaste algunas frases, si había algún olor especial, si en tu boca había algún sabor puntual y específico. Vas a prestar atención a todo tu cuerpo y vas a darte cuenta, revisando todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, donde hay tensión. Observa dónde existe tensión. Y allí donde hay tensión, date cuenta de cómo es esa sensación. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su textura? ¿Su color? Quizá tiene olor. Y ahora vamos a resignificarlo a través de respiraciones. Ahora vas a poner la atención en ese punto que para ti es estresante, en ese punto donde sientes la tensión muscular, donde se encapsuló esa información de esa situación, y vamos a respirar 7 veces. Vamos a inhalar 7 veces, a retener 7 veces y a exhalar 7 veces, como en segundos. Inhalo 7 segundos, retengo 7 segundos, exhalo 7 segundos. Si es difícil para ti, acortas los tiempos de inhalación, retención y exhalación. Vamos a hacer inhalo, retengo, exhalo, muy despacio. Pensando en el punto, con la atención en el punto donde ubicas la tensión muscular. Inhalo, retengo, exhalo. Inhalo, retengo, exhalo. Ahora observa qué pasó en la experiencia. La tensión emocional se refleja en el cuerpo como tensión muscular, y no es necesario que suceda en ese momento. Vivimos el momento estresante con tensión, nuestro cuerpo se contiene, como que se encoge, y allí almacenamos esa tensión. Entonces, ¿qué pasó con la experiencia que hicimos? ¿De qué te diste cuenta? Te diste cuenta, por ejemplo, de que cuando te invité a pensar en esa experiencia, la situación no era real o no. No era real, ya había pasado, estaba en el pasado, en el momento presente estabas conmigo, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta que incluso pensando en la experiencia del pasado, vuelves a evocar la experiencia y vuelve la tensión muscular. La tensión entonces emocional, la tensión emocional se almacena en nuestro cuerpo como en los músculos. Entonces eso era de lo que hablaba Wilhelm Reich y lo que revisó e investigó Charles Gale. ¿Y cómo participan los ojos en esa experiencia? Ya tenemos esa información y ya te he contado que los ojos son los primeros
que se estresan y los últimos en relajarse. Entonces por eso es tan importante, o sea, como nos comunicamos tanto con el mundo y como todo lo que percibimos es a través regularmente de los ojos, aunque participan otros sentidos, el 80% de la información que recibimos es visual. Algunos dicen que incluso el 90%. Entonces los ojos tienen una participación poderosísima. A través de los ojos nos damos cuenta de cuál es la cara que nos puso fulanito, peranito, menganito y observamos la situación que nos genera estrés. La tensión, cuando nosotros liberamos la tensión emocional, liberamos la tensión muscular y a la inversa. ¿Qué pasó cuando te propuse que hicieras las respiraciones? Hiciste las respiraciones, entonces se liberó la tensión muscular y de alguna manera hicimos una resignificación de la tensión muscular emocional, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros podemos darnos cuenta es que cuando liberamos tensiones emocionales, mejoramos la vista. Y ahora veamos una técnica estupenda que se llama el traductor de síntomas. ¿Qué es el traductor de síntomas? El traductor de síntomas es una herramienta que te va a servir para aplicar y conocer el origen de un problema visual, del síntoma visual y también cualquier problema que exista en tu cuerpo. La técnica responde básicamente a dos preguntas. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento cuando comenzó el síntoma? Entonces, ¿cuál fue la causa física, social, antropológica? Recuerda a qué edad comenzó, qué estaba pasando en tu vida, cuál era la situación en tu entorno familiar, social, en tu entorno de pronto académico, si hubo crisis en ese momento de cualquier sentido, si nació un hermanito, si tus padres se separaron, si cambiaron de ciudad, qué estaba pasando en ese momento. Entonces, básicamente es responder a esa pregunta inicialmente, ¿qué estaba pasando en mi vida en ese momento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es o fue la función de ese síntoma? ¿Qué quiere decir eso? A veces el síntoma permite cosas y a veces el síntoma impide cosas. Te cuento la experiencia que tuve con una paciente que tenía fobia a conducir. Trabajamos con ella y resulta que mejoró de manera fantástica. 3 meses después regresa a consulta y me dice, el síntoma volvió, otra vez tengo miedo. Otra vez trabajamos y entonces nos dimos cuenta que lo que pasaba era que el síntoma le permitía monitorear a su pareja, porque como él la llevaba al trabajo, a las reuniones y estaba todo el tiempo con él, entonces ella sabía que su esposo, dónde estaba su esposo. Entonces sí que ella prefirió engancharse otra vez con el síntoma que dejarlo. Entonces, clave en determinar tu síntoma y la función que juega es de conocer qué es lo que te permite o qué es lo que te impide. ¿Y cuál es el síntoma visual que tú tienes? Con relación al síntoma visual que tienes, es importante que te hagas la pregunta, ¿qué es para ti doloroso de ver? Y entonces lo que pasa es que tienes una reacción de supervivencia de no querer verla, para no tener que sufrir. No quieres ver esa experiencia, no la quiero ver, me niego a verla. Hay una negación y eso es lo que produce el síntoma. Entonces ahora quiero invitarte para que te respondas y escribas en tu cuaderno de notas cuál es ese momento cero en el que aparece tu síntoma y qué es lo que te impide o qué es lo que te permite. Y ahí vas a tener información muy valiosa. Si has tenido miopía, astigmatismo, presbicia, va a ser muy fácil tener conciencia de eso. Y tener conciencia de ello te va a permitir acelerar el proceso. Entonces, los defectos de refracción son muy fáciles de identificar, son bastante fáciles de identificar y eso te va a permitir salir volando en la experiencia de recuperar tu visión natural. Y básicamente entonces otra vez a qué edad comenzó, qué emociones te invadieron, cuál era la sensación que tenías, recrearlo muy bien. O sea, permítete escribir un texto amplio y profundo de ese momento en el cual esa experiencia de no ver como veías antes apareció en tu vida. Hemos llegado al final de esta perla, así que quiero invitarte para que en 2 minutos selles el aprendizaje que aprendiste en esta perla,
¿Qué es lo que has descubierto? Los aprendizajes útiles que te llevas. Te veo en 2 minutos. ¡Tiempo cumplido! Y ahora nos dirigimos a la tercera perla, polaridad visual. Te veo en la siguiente perla. Hasta pronto.